Corte de perfiles de metal, hierro y aluminio con arco y cegueta. La realización de cortes en los metales como el hierro y el aluminio para la fabricación de productos es realmente importante, ya que un buen corte garantiza el adecuado ensamble de las piezas entre sí. Saber utilizar las herramientas de corte y conocer sus características te ayudará a realizar los cortes de manera correcta. Existen diversas herramientas de corte que puedes utilizar en tu labor de herrero, como sierras eléctricas, cortadora de disco, pero en esta ocasión te hablaremos solamente de cómo utilizar el arco manual para cegueta, empleado para realizar cortes sobre aluminio o hierro. Primero debes identificar las partes que componen el arco manual para cegueta, así como su función. Hoja. La hoja es probablemente la parte más importante, ya que es el instrumento que hará el corte. Estas las debes colocar entre el bastidor y el mango, con los dientes dirigidos hacia adelante y tensándola lo necesario de manera que no se flexione al trabajar. Existen diferentes longitudes de hoja, pueden ser de 8, 10 y 12 pulgadas. Bastidor. El bastidor tiene forma de C y es ajustable para adaptarlo a las diferentes longitudes de hoja. Mango. El mango del arco te permite obtener un agarre. Este está unido al bastidor. Tuerca de mariposa. Utilizada para tensar la hoja entre el bastidor y el mango. Antes de utilizar esta herramienta, es importante que conozcas los cuidados para desempeñar esta práctica correctamente. Selecciona adecuadamente el marco y la hoja de cegueta que vayas a utilizar, tomando en cuenta el grueso, dureza de la pieza a cortar y la profundidad del corte. Cerciórate de que la hoja quede correctamente sujeta a los pines de montaje del arco. Sujeta fuertemente la pieza a trabajar sobre la herramienta de sujeción adecuada. Adopta una posición cómoda y en un espacio libre de obstáculos para realizar los cortes. Haz el corte lo más cerca de donde se fija la pieza. No cortes demasiado rápido ni apliques exceso de presión. Ten presente que esto produce un desgaste prematuro y posible ruptura de la hoja. Al iniciar un corte, conviene utilices el pulgar izquierdo para guiar la hoja sobre el trazo deseado, haciendo suficiente presión para que los dientes muerdan inmediatamente el metal. Empuja la hoja en línea recta para que no se atore ejerciendo una presión uniforme. Utiliza siempre la longitud total de la hoja en cada pasada, excepto al empezar. Esto permite el desgaste uniforme y evita la ruptura de la hoja. Si utilizas una hoja nueva para reemplazar una hoja gastada o que se haya roto, de ser posible, inicia un nuevo corte. Nunca remuevas los residuos de la pieza con las manos. Hazlo siempre con una brocha u otro medio dispuesto para ello. Tampoco trates de hacerlo soplando, ya que pueden caer partículas en tus ojos. Cuida que al finalizar el corte de la pieza no se caiga, pues de ocurrir esto, puede caer sobre tus pies y lastimarte. Ya que conoces los cuidados, comenzamos con el proceso de corte. Primero selecciona la hoja de cegueta de acuerdo al material, dado que éstas se fabrican para una diversidad de propósitos, diferenciándose en tenacidad, dureza y separación de los dientes. Las hojas de cegueta para corte de metales tienen de 16 a 22 dientes por cada 25 milímetros, y mientras más gruesa sea la pieza a cortar, mayores deben ser los dientes. Por lo contrario, mientras más fina es la pieza a cortar, más pequeños deben ser los dientes, y por consiguiente, la cantidad de dientes de la hoja es mayor. Cuando trabajes con aluminio, utiliza una hoja con 16 dientes por cada 25 milímetros y para hierro de 22 dientes por cada 25 milímetros. La hoja que contiene un menor número de dientes se le conoce como hoja estándar. En cambio, la hoja con mayor número de dientes se le conoce como hoja fina. Ahora coloca la hoja de cegueta en el marco
tomando en cuenta la dirección de los dientes, los cuales deben ir hacia adelante para lograr un corte eficiente. De forma inmediata, debes tensar la hoja mediante el mecanismo de ajuste, el cual es la tuerca de mariposa. Esta acción debes hacerla de forma manual, sin utilizar herramientas que ocasionen un exceso de tensión. Tanto el exceso como la falta de tensión pueden provocar la fractura de la hoja de la cegueta. Para que la pieza a cortar no se mueva, debes asegurarte de fijarla sobre una prensa o tornillo de banco. Traza la línea de corte cerca de las quijadas del tornillo o prensa para impedir la flexión de la pieza, ya que de lo contrario, la hoja se puede atorar y romperse. Luego, haz una muesca con una lima en el extremo de la línea de corte, para que el corte pueda iniciarse fácilmente en dicha línea. Inicia el corte a un ángulo ligero con la superficie. Sostén la cegueta con ambas manos y ejerce suficiente presión en la pasada hacia adelante para hacer que los dientes muerdan uniformemente. Luego, reduce la presión al mover la cegueta hacia atrás. A fin de mantener el corte sobre la línea trazada, realiza pasadas largas en línea recta, empleando cerca de la longitud total de la hoja para cortar. El ritmo de corte debe ser aproximadamente de una pasada hacia adelante y una de regreso por cada segundo. El aserrar más rápidamente con hojas ordinarias puede producir suficiente calor para destemplar los dientes. Los cortes rápidos y cortos aumentan el riesgo de que la hoja se rompa y dificulte aún más el seguir la línea trazada. Cuando una hoja se rompe después de un uso prolongado, no intentes continuar el corte en esa posición con una hoja nueva. Si haces esto, la hoja se atorará debido a que los dientes tienen un triscado más ancho que los de la herramienta vieja. Lo correcto es que inviertas la posición de la pieza y termines el corte desde el lado opuesto. Como puedes ver, conocer el proceso correcto de corte sobre los metales y saber identificar las hojas adecuadas para el material es muy importante para que lleves a cabo la práctica de un buen corte.